seguimos con estrenos, y en este caso estrenos que vamos a poder ver de manera online, porque más allá de que hayan abierto los cines, tenemos la posibilidad de poder tener películas en la plataforma de Cine.ar Play. La película que vamos a poder disfrutar esta semana se titula Juana, está dirigida por Diana Rosenfeld, y bueno, primero, antes que nada, antes de empezar a charlar de la película, le agradezco que esté del otro lado para poder hablar de ella. No, no, muchas gracias a vos por convocarme. Bueno, Diana, contanos un poquito cómo fue la génesis, cómo surgió la idea o la semillita, cuál fue la semillita para hacer la película. Bueno, yo empecé a investigar hace un montón de años, ya hace como 10 años, acerca de las mujeres anarquistas de nuestro país. Juana forma parte de una especie de trilogía, que quien te dice que no continúe también, acerca de eso, de estas, digamos, personas, de estas mujeres de nuestra historia que fueron invisibilizadas, que la verdad que mucho no se conocía de ellas hasta hace unos años, que gracias a la investigación un poco de que comenzó con Dora Barrancos, ¿no? Y siguió con, bueno, con varias de las investigadoras del CONICET y de, bueno, diversas universidades de ciencias sociales y de historia. Nada, llegué en realidad también por una revista de Subestada, justo hoy, bueno, una nota sobre mujeres anarquistas en nuestro país y me llamó mucho la atención, ahí en el 2010-2011. Y bueno, empezamos a trabajar primero con quien fue América Escarfó, que derivó en un documental que hice junto con Aníbal Caristo, El Corcho, que es Los Ojos de América, después seguí sola con Salvadora, y después continué con Juana. La verdad que son mujeres como muy interesantes de rescatar un poco de las sombras de nuestra historia, ¿no? Una historia que siempre fue contada desde una mirada patriarcal y que no es casual, ¿no? Que no haya siquiera casi documentos acerca de ellas. Y más que nada eso, poder rescatarla y poderla dar a conocer y mostrar un poco cuáles fueron las pioneras de las luchas actuales, ¿no? Ujú. Bien, tenés un lindo triunvirato para explicar un poco acerca de la vida de Juana, cómo fue llegar a ellas, la tenés a Dora, a Elsa y a Gisela, bueno, cómo fue estar con ellas y bueno, charlar un poco, porque más que nada es eso, que ellas nos van relatando un poco de la historia. Sí, creo que fueron tres, digamos, pilares importantes de la investigación, junto con otros que tal vez no quedaron en cámara, ¿no? Pero ellas tres particularmente, bueno, Dora desde su experiencia y desde este trabajo de sacarlas de las sombras a las mujeres anarquistas y particularmente a Juana, de investigar acerca también un poco de la prensa de mujeres hechas por mujeres y para mujeres en nuestro país. Por otro lado, Elsa me parece que es una persona que se enamoró del personaje de Juana y la descubrió como escritora más que nada, ¿no? Y fue ella quien hizo una de las primeras recopilaciones de Nuestra Tribuna, que es el diario que fundó Juana allí por el 1922 en Necochea, ¿no? Que es un diario escrito por mujeres y para mujeres. Y Gisela, que también desde su investigación y quizá más desde lo académico, es bien interesante, no sé, me aportó mucho, por ejemplo, datos en relación a lo que es el anarquismo y el antimilitarismo, ¿no? De cómo los anarquistas estaban en contra de la Primera Guerra Mundial, qué pasaba ahí. Bueno, entre otras tantas cuestiones, y la verdad que me parecieron como las tres muy interesantes y dignas, digamos, de que formen parte por todo el material también que me han brindado. Ujú. Y una de las cosas que me llamó la atención fue esto de que le pusiste cara y voz a Juana, en este caso, tanto en alguien como que la represente y auditivamente alguien que nos cuente con su relato todo lo que Juana había escrito. Sí, yo creo que más allá de seguir una línea estética con las otras películas de la misma temática, sí hay algo que es una decisión más ideológica de poder darle voz y cuerpo a aquellas que no lo tuvieron, ¿no? O a aquellas que no fueron reconocidas como tal. No es una representación más bien teatralizada, sino como evocar un poco la energía de esa posible Juana, y una posible Juana temporal, ¿no?
Y la voz lo mismo, o sea, todo lo que es el guión y la estructura narrativa está basada en la autobiografía de Juana y en sus diarios personales, entonces también estaba bueno poder trabajar un poco la interpretación. Y la verdad que es una mirada muy subjetiva, calculo que cada una cuando ve esos escritos escucha posibles Juanas, bueno, yo escuché esta, ¿no? Y me pareció como interesante poder, sobre todo eso, hacerla cuerpo. Ujú. Bien, esta película vendría a ser como una reivindicación histórica a lo que quizás muchos no conozcan de esta persona, de esta persona histórica dentro de lo que es el movimiento feminista anarquista del siglo pasado, del principio del siglo pasado, ¿no? Sí, hay algo que me parece que es muy necesario. Bueno, ahora tal vez es bastante actual también y está bueno desde ese lado, pero sinceramente creo que se planteaban ideas muy avanzadas para la época y posiblemente avanzadas para nuestra época también, por cómo venimos, ¿no? Porque los Ujú. reclamos siguen siendo medio los mismos, lamentablemente después de 100 años. Pero la verdad que a mí me llamó mucho la atención cuando conocí sus historias, particularmente la de Juana, como esta mujer que va y viene, que escapa de la policía, que se va a Europa, que vuelve como polizona, que termina viviendo en Brasil y que vuelve de nuevo y que la vuelven a echar, que la ley de residencia, una de las protagonistas de la huelga de las escobas, ¿no? Que es esta huelga protagonizada por las mujeres en nuestro país, que poco se conoce también y que en realidad problematiza el tema de los inquilinos, del inquilinato y el problema de los alquileres en la ciudad, que es algo que nos sigue ocurriendo ahora, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad. Me parece que son historias muy interesantes para divulgarlas, para difundirlas. Y bueno, espero poder hacer un poco justicia también a ese personaje, ¿no? Es muy complicado a veces hacer una especie de reconstitución, ¿no? Ni reconstrucción, diría, como ir desde un rompecabezas pegando como esas posibles piezas de la que fue Juana, que poquito material hay, y bueno, y ahí está un átomo que una aporta al universo del femenino, feminista. Ujú. Y hablando de esta reconstrucción, ¿cómo fue reconstruir en esta película, en este documental de una hora, toda una vida? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles? El tema de archivo, porque la verdad que hay un montón de material de archivo que es maravilloso, más allá de las escrituras de Juana. Y bueno, hay algo que, o sea, la investigación llevó, creo que es lo que más tiempo lleva, ¿no? Y la construcción de un posible guión. Yo trabajo bastante sola, voy y vengo a la isla de edición, soy digamos, la directora, la montajista, bueno, cámara, foto, etcétera, etcétera. En este tipo de películas me parece interesante, primero porque logro una intimidad con el personaje, aunque el personaje no esté vivo en este plano. Pero hay algo que está, para mí que está muy bueno de ir como yendo hacia las pistas de lo que Juana un poco dejó en sus escritos, y después también una construcción, o sea, cuando supe de la vida de Juana me interesaba no tanto contar los hechos biográficos en sí, sino también esta cuestión del ir y venir, de no parar, ¿no? De enfrentarse también como con sus propios miedos, de enfrentarse también con una sociedad que parecía un poco, no sé si anticuada, pero sí, ¿no? Por ciertas cuestiones que plantean las mujeres anarquistas como más por fuera de una mujer disidente y todo lo que conlleva eso en ese momento, ¿no? Que es a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Una mujer analfabeta que se aprende a leer y a escribir en las fábricas. Hay varias cuestiones ahí como muy interesantes. Y sus propias contradicciones también. Me basé más que nada en eso, no tanto en la vida completa, ni, bueno, obviamente que es imposible, pero me parece interesante este movimiento constante de ella. Ujú. Bien, bueno, la película la vamos a poder ver a partir de cuándo y dónde. La vamos a poder ver a partir del 25 de marzo, que es este jueves, en Cinear para todo el país. Va a estar 8 semanas en cartel. Bien, perfecto. Bueno, y por último te quería consultar, sí, ya vamos casi un año de pandemia y de un tiempo largo de cuarentena que tuvimos el año pasado, si en este año quizás el estar recluido
activo para ya tener algún proyecto nuevo en mente para ir planeando algo? Bueno, Juana la terminé en pandemia, la terminé de editar en pandemia el año pasado, que eso estuvo, la verdad que estuvo bastante bueno porque me obligó a sentarme ahí y a repensar ciertas cuestiones, la verdad, porque, bueno, nada, estábamos encerradas, ¿no? Y también ahí incluir más material de archivo, por ejemplo, y demás, cosas que antes capaz que no, nada, como de la crisis y el encierro, bueno, encontrar otras formas, ¿no? Lo que queda. Y estoy con un proyecto para filmar ahora en unos meses, que es sobre también una escritora de poesía erótica de fines del siglo XIX, que es Delmira Agustini, una uruguaya, bueno, tiene una vida bien interesante porque más allá de su obra, nada, muere por un femicidio en 1914, que es un femicidio que hasta hace muy poco no estuvo caratulado, digamos, como tal, y es bien interesante también seguir eso. Y estoy empezando a escribir mi primera ficción, porque yo ya tengo estrenados 5 documentales, y ya es hora, coqueteo con el híbrido, ¿no? Con ciertas reconstrucciones y recreaciones, y creo que ya es hora, así que está muy verde, pero bueno, dando ese paso también, que es un montón. Bien. Bien, bien, sí, sí, sí. Bueno, ya es tiempo, esos tiempos que uno se toma para poder ir realizando las cosas. Así que bueno, esperemos que podamos disfrutar tanto de este próximo documental como de la ficción que todavía está verde, pero bueno, en algún tiempito ojalá la podamos disfrutar. Y bueno, mientras tanto vamos a poder disfrutar de Juana en la pantalla de Cine.ar. Bueno, a la espera de todo esto que nos venís contando. Así que bueno, Diana, te agradezco muchísimo esta entrevista. Y bueno, ojalá nos crucemos en la filmación de tu ficción, haciéndote una entrevista en el back de tu primera película de ficción después de los 5 documentales. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, un abrazo grande. Chao, hasta luego.